Bueno, pues ahora que ya sabemos realizar la introducción de coordenadas con precisión, ¿qué tal si vamos un punto más allá y elevamos nuestra apuesta? En el tema anterior de creación de geometrías habíamos realizado una geometría a través de 2 dimensiones. Pero claro, esto también puede equilibrarse con geometrías de 3 dimensiones. Al fin y al cabo, las vistas que tiene Rhinoceros son 4, que además se pueden modificar para que sean más vistas y que el punto de vista sea distinto al que se tiene por defecto en los 4 visores que aparecen en el área gráfica. Debe de ser porque nos permite hacer figuras tridimensionales al más puro estilo de Autodesk, 3D Studio Max y todos estos programas. Así que vamos a practicar la entrada con precisión, pero a través de un objeto que terminará generando 3D. Podríamos haber realizado lo mismo añadiendo la tercera dimensión, el eje Z, pero lo vamos a hacer mediante otra operación que es muy propia de los ejercicios tridimensionales. Vayamos con ello. Lo primero, como siempre, es abrir nuestro programita e iniciar una plantilla. Aunque la plantilla se podría modificar perfectamente, nosotros podríamos coger la famosa plantilla que ya estamos acostumbrados a ella de objetos grandes, milímetros o centímetros o metros, depende. Ahora mismo vamos a dibujar una flechita. No creo que tenga un tamaño de metros una flecha, así que vamos a utilizar objetos grandes, milímetros, que, como bien sabéis, lo que difiere con respecto a objetos pequeños, milímetros, es simplemente en el tema de la tolerancia. Total, una flecha tampoco debe de tener mucha tolerancia, que digamos, a la hora de establecer los decimales del milímetro para ajustar a la precisión de la pantalla. Aquí tenemos nuestro área gráfica con sus 4 visores que efectivamente tendríamos que corroborar a través de la ficha de estándar dentro de la configuración de unidades de nuestro documento, que está en milímetros y que tiene una tolerancia adecuada al ajuste que le vamos a realizar. Pero incluso más importante que esto es establecer una rejilla un poco menos desmesurada. Como veíais en el ejercicio anterior, creo que nos valemos y llegamos con ponerle 20 unidades a cada lado, que realmente son 40 unidades. Y si queremos ser múltiplos de 5, pues, ¿qué tal 25 unidades a cada lado? Ya veis cómo la rejilla se va estableciendo de 50 por 50 cuadraditos. Los cuadraditos, cada uno de ellos tiene 10 milímetros, pero como en el ejercicio no vamos a utilizar decimales, vamos a poner que cada cuadradito sea en realidad de 1 milímetro, que parece más que suficiente. Y del mismo modo, para comodidad de la introducción de datos, podríamos ajustarnos nuestra resolución, lo que viene siendo el forzado a la rejilla que bien conocéis, para que también se ajuste a 1 milímetro de cuadradito. Así, rejilla y saltitos del ratón estarán en la misma posición cuadricular de cada una de las vistas. Démosle al botón de aceptar y una vez hecho esto, podemos irnos moviendo con la rueda del ratón para aplicarle un zoom a las 3 vistas ortométricas, aunque nuestra vista de perspectiva, como siempre, anda por libre y hay que hacerle con la rueda del ratón zoom de acercamiento especialmente para ella. Ved cómo en el momento en que nosotros pinchamos con el ratón en cualquiera de estas vistas o visores, se activa el plano del cuadro correspondiente a ese visor. Eso también es importante para lo que vamos a realizar a continuación, porque como bien sabéis, en el visor superior y en la vista perspectiva, el plano del cuadro coincide con el de la rejilla que está en el suelo dentro del sistema de coordenadas universal del plano XY. Y ahí es donde vamos a trabajar inicialmente, que luego vamos a poder equilibrarlo pues añadiendo el eje Z. Pero en principio vamos a introducir pues nuestra típica polilínea. Ya sabéis que hay varias maneras distintas de hacerlo: menú de curva, opción polilínea, polilínea. Ejecutamos el comando polilínea en la barra de comandos, otra posibilidad más,
o pulsamos polilínea dentro de la barra de herramientas 1, polilínea. Bueno, cualquiera de ellas nos vale. Para el primer punto de nuestra polilínea, como os decía en el vídeo anterior, sería bueno introducirlo mediante coordenadas absolutas, rectangulares, por ejemplo, mientras que en el resto de las coordenadas podríamos utilizar para la introducción de los subsiguientes puntos coordenadas relativas, o bien cartesianas rectangulares, o bien polares angulares. Cualquiera de las dos formas vale y nos será cómoda. Veis que hay saltitos correspondientes a la rejilla, que el ratón también se ajusta a la rejilla con saltitos del forzado de rejilla en esta misma posición, y veis que en la barra de estado nos aparecen las coordenadas X e Y conforme nos vamos moviendo por cada uno de los visores. Bueno, colocaros en el visor superior. Es más, dadle doble clic encima de la etiqueta del visor superior para ponerlo maximizado, que así sea grande. Y ahora, con este, vamos a empezar a dibujar el perfil de nuestra flechita. Empecemos con la primera coordenada en valor absoluto rectangular, escribiendo a la solicitud de abajo, iniciar polilínea, una coordenada XY, que sería esta, menos 11, 0. Menos 11,0, es decir, a la izquierda en el eje X negativo del origen de coordenadas que se sitúa aquí entre la intersección de línea roja y línea verde positivas del eje X y del eje Y respectivamente. Démosle a Enter para confirmarlo y ya tenemos el primer punto en blanco seleccionado. Los siguientes puntos podrían introducirse bien de forma implícita, pinchando con el ratón en las coordenadas y los cuadraditos con el forzado a la rejilla activado. Si lo queréis desactivar, recordad que pulsar F9 lo desactiva. O bien, introduciéndolo mediante coordenadas polares. Es otra posibilidad. O mediante coordenadas rectangulares relativas al punto anterior. Por ejemplo, si quiero hacer la colita de la flecha, podría poner una coordenada relativa R, que estuviese 2 a la izquierda, menos 2, en el eje de la X, coma, menos 2 en el eje de la Y, hacia abajo. Y así se señalaría el punto que está marcando el cursor del ratón en esa posición diagonal a la izquierda y abajo del primer punto en blanco que yo ya dibujé. Bien, confirmamos el dato pinchando en Enter y tenemos el segundo punto de la flechita metida. ¿Queremos un tercer punto? Vamos ahora para adelante, que hemos empezado por la cola de la flecha, poniendo R relativo a este punto, 8 hacia la derecha, 0, es decir, en horizontal, en el eje de las Y's. Y démosle a Enter o la barra espaciadora. Bien, siguiente punto. El siguiente punto está bastante claro, es más, ni haría falta ponerlo mediante coordenadas, puesto que el ratón y las ayudas al dibujo me facilitan mucho la introducción de datos, porque el punto que estoy refiriendo en la pantalla es el que es. Es uno más hacia arriba en el eje de las Y's y uno más hacia la derecha en el eje de las X. Esto sería R 1,1. Pero también puedo pinchar con el ratón de manera implícita y haber colocado el punto en la posición de la intersección de la rejilla que coincide a 1 de distancia, como le hemos indicado en las opciones del documento al configurar nuestra plantilla al iniciar el dibujo. Vayamos ahora con la siguiente línea. Parece que es 11 más hacia la derecha, o lo que es lo mismo, o yo muevo el ratón sin pulsarlo, claro. 11 más hacia la derecha, voy midiendo los cuadraditos, o voy colocándome aquí en la barra de estado para mirar que la medida que aparece dentro de la barra de estado indique un 11 milímetros de longitud, o utilizo la restricción de longitud escribiendo 11 y dándole a Enter, como veíamos en el vídeo anterior, o escribo R11 ángulo, símbolo del menor que, ángulo, 0. Y de esta manera también habré dibujado una línea de 11 de longitud y en horizontal
con un ángulo 0 grados con respecto a el eje positivo de las X horizontal. Bueno, pues ya tenemos el siguiente tramo. El siguiente tramo es un puntito hacia abajo, cómodo de poner, fácil de introducir, incluso a través del ratón, teniendo el forzado a la rejilla de 1 en 1. O escribiendo R 0, menos 1. También hubiera podido ser. Pincho con el ratón, que me es más rápido. Ahora vamos con la punta de la flecha. Nuestra punta de la flecha tendría una distancia en la X de 6 y una distancia en la Y de 2. Esto se puede poner con coordenadas rectangulares o puedo pinchar con el ratón para que me aparezca. Pues cualquiera de las dos posibilidades vale. R, relativo al punto anterior, gana 6 hacia la derecha en la X, 2 hacia arriba en la Y. R 6,2. Coordenadas relativas rectangulares. Enter. Bueno, pues ya tenemos esta puntita. Y ahora ciertamente podríamos seguir haciendo lo mismo del otro lado. Existen varias posibilidades para arreglarnos en este sentido. Quiero decir, no sería del todo necesario repetir el mismo procedimiento para el otro lado. Es verdad que hubiera podido dibujarlo pues muy fácilmente, pues, os imaginaréis, pinchando con el ratón en estos puntos, por ejemplo R menos 6,2, luego R 0, menos 1, o pinchando con el ratón, que es lo que estoy haciendo yo, que es más fácil que escribir. O poniendo R11, ángulo, símbolo del menor que, acordaros, 180 grados, R11, ángulo, 180, y ya me queda en la dirección hacia la izquierda, porque los 180 grados van hacia la izquierda y los 0 grados van hacia la derecha. Por tanto, voy de camino hacia la colita de la flecha de nuevo. Y le doy a Enter. El siguiente punto podría estar exactamente en esa posición de ahí. Gracias al forzado de la rejilla, gracias a que la rejilla está colocada de 1 en 1 y los cuadraditos están bien indicados de 1 en 1 milímetros, es muy fácil mover el ratón para que se ajuste exactamente en esa posición. Pinchando con el ratón de manera implícita, ya no necesitaré escribirlo de forma explícita, poniendo R0, menos 1. El siguiente hubiera sido la misma manera. La verdad, podría haberle puesto perfectamente R8, ángulo 180, pero es que es tontería. Se puede pinchar con el ratón perfectamente en este punto y cerrar dándole a la C de cerrar, la C de cierre permanente, o podríamos pulsar en el punto donde lo hemos iniciado para terminar nuestra polilínea, que así se ha terminado de perimetrar y queda como una única entidad. Pero os decía que hubiera sido tontería haberlo dibujado de esta manera cuando es simétrico la parte de arriba con la parte de abajo. Es cierto que hubiéramos podido hacerlo mediante simetría, es decir, entre las operaciones de transformar que se encuentran está la de simetría. Vamos, que con la mitad de la polilínea me hubiera sido suficiente. La otra mitad superior de la flechita se hubiera podido hacer con simetría perfectamente. Perfectamente. Ahora bien, es cierto que habríamos tenido dos polilíneas, una de abajo y otra de arriba, la mitad de la flecha de abajo, la mitad de la flecha de arriba. Habríamos tenido dos polilíneas en simetría, la una con la otra, pero al fin y al cabo dos simetrías. Pero también es verdad que os he dicho que en la ficha de curvas se encuentra el botón que permite convertir curva en polilínea y que permite unir, esto también lo he dicho a través de la herramienta de unir, dos polilíneas en una sola, esto es fusionar. Así que tampoco habría sido tan grave el asunto. Hubiéramos podido hacerlo de cualquiera de estas maneras y habríamos terminado teniendo la misma flecha que tenemos ahora dibujada. Por cierto, no es mal momento para guardar el ejercicio. Vamos al menú de archivo, a la opción de guardar como, y guardamos el ejercicio como flecha revolución. Bueno, sí, flecha revolución.
Ahora es cuando vamos a hacerle una revolución a esta flecha para ganarle tridimensionalidad. Eso es precisamente lo que vamos a hacer con ella. Y, cierto, no hubiéramos necesitado el perímetro completo. Con la mitad de la flecha hubiese llegado perfectamente para haber hecho la revolución. Precisamente a través del eje que se define pues, con estos puntos. Dejadme que os los señale. Este punto de aquí hasta este punto de aquí es el eje que hubiéramos podido tomar. Efectivamente, con un eje y media flecha, girando sobre este eje la media flecha, 360 grados, habríamos podido hacer la revolución perfectamente. Para esto es conveniente volver a nuestra vista a 4 planos del cuadro distintos, que son, bueno, 3 planos del cuadro distintos, que son nuestro visor superior, nuestro visor frontal, coincidente con X y Z, y nuestro visor derecha, coincidente con Y y Z. Lo que sí es necesario en este momento es generar una superficie o un sólido sobre este perfil que nos permite aplicarle la forma a la superficie o sólido que quisiéramos obtener de él. Para ello existen varios menús que veis aquí en la parte de arriba, en la barra de menús. Uno de ellos es el de superficie y otro de ellos es el de sólido. En el de sólido aparecen opciones como caja, que tiene mucho que ver con algo que vamos a explicar en un futuro, que tiene que ver con cilindro, con esfera, con pirámide, con tubería, que también vamos a explicar en breve, por supuesto con extrusión de curva plana, unión. Bueno, hay muchas herramientas que permiten generar un volumen sólido a partir de un perfil lineal. Pero luego está el menú de superficie, muy complementario con aquel. En el menú de superficie tenemos también para crear superficies como planos. Planos que no necesariamente tienen por qué estar en el plano del cuadro de la vista perspectiva o de la vista derecha o de la vista frontal, sino que podrían ajustarse a cualquier otro tipo de orientación distinta a las ortométricas. Podría haberse definido por 3 puntos, en fin. Pero es cierto que desde aquí tenemos también otra herramienta que permite generar la revolución, es decir, una superficie en base a una silueta y un eje sobre el que girar esa silueta, obteniendo de esta manera un volumen, si bien hueco, un volumen de superficie revolucionada. Aunque la superficie no parece ser sólida, en el momento en que la superficie está cerrada, es decir, no contiene ningún agujerito por el cual ver su interior, funciona de la misma manera que si fuese un sólido relleno de nata, o el típico donut, relleno de chocolate. Es decir, sólido y superficie son dos entidades que se parecen muchísimo, aunque hay más herramientas en superficie que en sólido para editarlas, pero que una vez cerradas realmente actúan de la misma manera. Aquí tenemos también para poder hacer la extrusión de superficie, no solo la extrusión del sólido. Pero vamos con la revolución, que es lo que nos interesa a nosotros en este momento. Y concretamente nos interesa la revolución de este perfil, por lo cual voy a seleccionarlo primero de nada. Acto seguido, y bien yendo al menú de la barra de menús superficie, o bien yendo a la ficha de la cinta de opciones superficie, podríamos encontrar perfectamente el icono correspondiente a la revolución y también nuestra ficha correspondiente a los sólidos, entre los que encontraríamos precisamente iconos como la opción de cono, la opción de caja, la opción de esfera, varios de los objetos que nosotros podríamos crear a través de estas formas. En la vista de superficie encontramos también iconos como extruir recta, extruir a lo largo de curva, extruir a lo largo de una subcurva o de una trayectoria, bueno, varias opciones de extrusión.
Y claro, por supuesto, también hay otra tercera alternativa, que es escribirlo en la barra de comandos. Y ya él, pues directamente lo rellena. Nosotros solo tenemos que darle a Enter para ejecutarlo. Bueno, 3 maneras distintas de ejecutar la revolución. Curioso, ¿eh? Bueno, pues una vez hecho esto y dado que ya teníamos la polilínea seleccionada, ahora mismo lo que nos está indicando ya no es la selección de una curva, que puede ser abierta o cerrada, ya que no tendría por qué generar una superficie encerrada en sí misma, en fin, un sólido, podría ser una superficie hueca con un perfil abierto, pero en cualquier caso lo ha detectado, se ha seleccionado y el siguiente paso de la herramienta es el eje de esta revolución. Un eje que se puede definir bien seleccionando el elemento o bien seleccionando los 2 puntos que definen una recta que sea el eje de esa revolución. Podríamos pinchar en un primer punto desde aquí y otro segundo punto hasta allí y tendríamos el eje definido para nuestra revolución. Pero acto seguido aparece una nueva solicitud en la línea de comandos que permite definir cuál es el ángulo inicial, porque nadie dijo que la revolución tuviera por qué ser de 360 grados. A lo mejor es de menos. Los 0 grados, claro está, comienzan en lo que sería pues nuestra orientación del eje Y, en el plano universal XY. Pero eso no quiere decir que tengan por qué comenzar aquí, podría haber sido otro ángulo distinto. Y aunque el ángulo inicial fuese 0 grados, esto no discrimina que nosotros podamos ponerle luego otro ángulo final distinto de 360 grados, que para el caso es un círculo completo. Vamos a darle que sí a ángulo inicial de 0, es decir, a Enter, o escribir un número, 0, o escribir otro número para iniciar el ángulo en otra posición distinta a la que estamos viendo en el visor perspectiva. Y, una vez dado a Enter, se nos indica cuál es el ángulo final. Este ángulo de revolución final puede ser, por defecto, 360 grados y generar o no un resultado en forma de superficie. También podría ser un resultado en forma de sólido. Y evidentemente también puede ser un círculo completo, como dice aquí, círculo completo. El hecho de conmutar entre superficie o superficie deformable nos permitiría modelar más adelante, con muchísimos más nodos, la superficie para editarla o alterarla. Más adelante, digo. Pero ahora lo único que nos interesa es poderla generar. No a 90 grados, no a 180 grados. Podemos con el ratón irle indicando a través del visor derecha, por ejemplo. No a 270 grados. Hombre, es una posibilidad. Quizás quisiéramos a 360 grados, efectivamente. Bueno, esa opción, 360 grados, es la que dice círculo completo. O escribir 360 grados, que también es. Y digo que para esto, para los 360 grados, no hubiera sido necesario haber hecho las 2 partes de nuestra flechita, porque realmente con la mitad de la flecha girada a 360 grados ya habríamos obtenido este tubo. Parece un tubo, lo que pasa es que está en un visor alámbrico, que no nos lo muestra demasiado bien, pero eso evidentemente puede cambiar porque simplemente se trata del estilo visual que utilicemos para ello, nada más. Así que, cambiando a la ficha de visualización, podríamos ponerlo en un visor que en vez de estar en formato de modo semitransparente, es una posibilidad, podamos ponérselo en un modo de sombreado completo. En este modo de sombreado completo se pueden ver todavía las aristas que definen las determinadas caras, como si aquello realmente fuera un envoltorio de una superficie. Y así es. También tendríamos la posibilidad de sombrearlo, dando un aspecto más creíble. Esto no oculta nuestro perfil original, que es un perfil lineal, que sigue permaneciendo mostrado en nuestro área de trabajo, pero sí que nos está mostrando en el visor perspectiva, que vamos a ampliar para hacerlo más grande,
las superficies sin definirnos las aristas que lo determinan. Y aún podríamos ir más allá y decirle que queremos un trazado de rayos o un renderizado. Un renderizado lo sujetaría al material que tuviésemos indicado en nuestra superficie. ¿Qué material es este? Teniendo en cuenta que nuestra capa es la predeterminada, pues veis que en la capa predeterminada, os acordaréis del visor en el ejercicio anterior, tenía la posibilidad de asociar material. Pulsando encima, este material era yeso, y por eso nuestra flechita se ve tan blanca. Pero lo cierto es que también podríamos haberle introducido vidrio. Yo creo que el vidrio un poquito raro, ¿no? Porque, en fin, sería un poquito como transparente con el índice de claridad y de refracción que nosotros quisiéramos darle, pero bueno, que sí que sería un poquito raro, la verdad. Si le doy al botón de aceptar, vemos cómo es ahora una flecha de cristal transparente. O, pulsando nuevamente encima del material de nuestra capa predeterminada donde hemos dibujado la flechita, podríamos indicarle que fuese pintado. A ver, si se pinta de algo opaco. Entonces podríamos escoger el color de la pintura. El cuadro ya os lo enseñé en otra ocasión, así que no es problema. Vamos a pintarlo de oro. Le damos al botón de aceptar. Podríamos ponerle más o menos brillo y le damos al botón de aceptar. Sí, el brillo está al máximo de brillo. ¿Y por qué no aparece muy brillante? Hombre, un poquito sí, no me digas. Pero no aparece muy brillante porque todavía no se ha hecho el mayor de los renderizados posibles, que es el del trazado de rayos. El trazado de rayos permite una calidad excepcional. Venimos de una estructura alámbrica bastante cutre y hemos llegado a una calidad de render bastante buena que permite verle hasta los brillos de cada una de las caras. En las opciones de sombreado, el modo de sombreado está activo y por eso podemos ver una pequeña sombrecilla sobre el plano del cuadro inferior. Vamos a decirle que Enter para terminar con esta forma tan aparentosa y guardar el ejercicio como flecha revolución. Además, hemos conseguido ejecutar la herramienta con un objeto tridimensional sin necesidad de utilizar el eje Z. Y en muchas ocasiones va a suceder esto. Va a suceder que realmente no vamos a necesitar para obtener un objeto tridimensional utilizar el eje Z, sino alguna otra ayuda que tenga que ver con el modo elevación, con el cambio en los visores del plano del cuadro, o con crear nuevos planos de trabajo en donde introducir coordenadas, donde también haya el eje Z, digo la coordenada Z, en vez de solo la coordenada X y Y del plano del cuadro del visor en el que trabajemos. Pero esto, los ejemplos de planar y modo de elevación para eje Z, lo veremos en el siguiente vídeo.